¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal, Siguiendo al Maestro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va en este apocalipsis? Espero que les vaya bien. Hoy es jueves 14 de diciembre del año 2023 y para esta ocasión les tengo un video titulado Pedro había negado a su maestro por 3 veces. En esta información que vamos a escuchar y leer el día de hoy, ustedes podrán conocer qué fue exactamente lo que pasó en esas 3 veces que Pedro negó ser discípulo del Maestro. Hubo una cuarta negación más, pero eso ya no fue en público. Es una información que usted puede encontrar en Caballo de Troya número 1. La Biblia lo cuenta pues de otra manera y de otra forma. Pero bueno, amigos, entonces, si les parece interesante esto que vamos a escuchar, pues quédense aquí en este su canal Siguiendo al Maestro e inmediatamente después de ver el intro del programa, nos vamos directos a la información. Así es que les sugiero que se quede cómodamente sentado en su lugar, se ponga su cinturón de seguridad para que no se vaya a caer de las sorpresas que puede encontrar y, sobre todo, porque empezamos a rodar la cámara. Pedro había negado a su maestro por 3 veces. Primera negación. En eso, la mujer que le había abierto la cancela salió nuevamente de la casa, situándose bajo el dintel de la puerta. Los policías comentaban las incidencias del prendimiento, maldiciendo a los romanos. Uno de ellos, sin embargo, aludió al gesto del rabí que había curado milagrosamente a Malco, pero la tímida defensa de Levita fue sofocada de inmediato por varios de los contertulios, que explicaron el suceso como otra clara prueba del poder diabólico de Jesús. Uno de los acérrimos defensores de esta hipótesis recordó a sus compinches cómo los demonios eran en realidad ángeles caídos, invisibles o capaces de adoptar las más extrañas formas, dejando casi siempre unas huellas similares a las de los gallos. Otro de los servidores del templo se opuso rotundamente a esta explicación, argumentando que los demonios eran en realidad los hijos que había engendrado Adán cuando tenía 130 años. La discusión se hallaba en pleno hervor cuando, inesperadamente, la guardesa, sin perder aquella constante y maliciosa sonrisa, avanzó hacia el fuego, increpando a Pedro desde el extremo opuesto del círculo. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Los policías se volvieron hacia Simón con gesto amenazante, y el apóstol, cuyos pensamientos se hallaban muy lejos de este súbito ataque, abrió los ojos desmesuradamente, sin poder dar crédito a lo que estaba sucediendo. Aquella pregunta, en el fondo, era tan absurda como malintencionada. Si Pedro hubiera reaccionado con un mínimo de frialdad y sentido común, se habría dado cuenta
que la matrona había sido la persona que, precisamente, le había abierto la cancela a petición de Juan. Era obvio, por tanto, que la mujer estaba al tanto de la amistad existente entre ambos, pero el miedo, una vez más, se apoderó de su cerebro y casi tartamudeando respondió: No lo soy. La portera siguió impasible junto al fuego, pero su atención se desvió pronto hacia la conversación de los sirvientes y levitas que habían vuelto a ensarzarse en el asunto de los demonios. Ninguno de los allí presentes pareció dar demasiada importancia a la presencia de Pedro ni a su posible vinculación con el prisionero. Si el apóstol hubiera reparado en esta actitud generalizada de los levitas, probablemente habría logrado remontar su pánico. Segunda negación. Debía llevar algo más de media hora sentado muy cerca de Pedro, cuando se aproximó al corrillo una segunda mujer. Era más joven y por la indumentaria deduje que se trataba de otra sirvienta. Se colocó junto a la portera y ésta, al verla, se inclinó sobre su oído izquierdo, musitándole algo al tiempo que señalaba a Pedro con la mano. La recién llegada forzó la vista, pero por la forma de entornar los ojos, supuse que era miope. Entonces dio unos pasos, rodeando a los congregados al amor de la lumbre, y al llegar junto al apóstol, retiró de un manotazo el ropón que ocultaba la cabeza de Simón, gritándole: ¿No eres tú uno de los fieles de ese Galileo? La inesperada exclamación de la hebrea asustó por igual a los levitas y a Pedro, y el discípulo, pálido como la cal, se levantó a trompicones, encarándose con la muchacha. No conozco a ese hombre, gritó con más fuerza que su inquisidora, y tampoco soy uno de sus discípulos. Pedro había puesto tanta vehemencia en sus frases que las arterias del cuello se hincharon y su rostro se tornó púrpura. Los ojos del aterrorizado amigo de Jesús se despegaron casi de sus órbitas, mientras un finísimo hilo de saliva se descolgaba por la comisura izquierda de sus labios. La contundencia de Pedro fue tal que la sirvienta retrocedió asustada, escapando del lugar en dirección a la puerta de la casa. Esta vez, los sirvientes y policías permanecieron unos segundos con la vista clavada en el desdichado pescador. Pedro, aturdido, dio media vuelta, separándose del fuego. Tercera negación. La creencia en cuestión no fue muy bien recibida por uno de los sacerdotes, un tal Mardoqueo, más conocido en Jerusalén por Petagía, y al que ya me referí anteriormente. Como consecuencia de su gran facilidad para las lenguas, conocía, según el pueblo, más de 70 idiomas y dialectos. De ahí su apodo Petagía, de la palabra pataj, abría las palabras al interpretarlas. Este sacerdote, responsable también de uno de los cepillos del templo y hombre de gran cultura, se burló de tales patrañas. Las risotadas de Petagía indignaron a uno de los policías, quien, señalando primero a Pedro y después al interior de la mansión, exclamó: Puedes reírte cuanto quieras,
Pero mira a ese Galileo. Tú mismo asististe a su entrada triunfal en Jerusalén, a lomos de un jumento. No tuvo la precaución de colocar una cola de zorro o un trapo rojo entre los ojos del borriquillo. Y fíjate lo que le ha deparado la fortuna. En ese instante, Simón cometió un nuevo error. Irritado por aquella arraigada superstición hebrea, intervino en la discusión, intentando aclarar a los presentes que el rabí de Galilea no necesitaba protegerse con tan absurdas supercherías y que su poderío era tan grande que, si así lo deseaba, podía hacer bajar fuego de los cielos y arrasar al Sanedrín sin tocar siquiera a los inocentes. Los levitas y servidores del templo no prestaron mucha atención a la valiente pero inoportuna defensa de Pedro. Sin embargo, Petagía, que había captado al instante el duro acento galileico del apóstol, se encaró con él, desviando el rumbo de la conversación hacia un derrotero que abrió de nuevo las carnes de Simón. Tú tienes que ser uno de los seguidores del detenido. Este Jesús es un Galileo, y tu forma de hablar te traiciona. Hablas como un verdadero Galileo. Antes de que Simón pudiera reaccionar, uno de los sicarios del Sanedrín, aquel que precisamente había hablado de la milagrosa curación de Malco, refrendó el descubrimiento de Petagía, desvelando a todos un hecho que hasta ese momento había pasado inadvertido. Tú, además, exclamó alarmado, estabas en el camino del Olivete. Yo vi cómo herías a mi pariente. Aquello cambió las cosas. Ya no se trataba únicamente de una más o menos veladas acusaciones por compartir la doctrina del Galileo. La última afirmación podía arrastrar al apóstol a un fulminante arresto, como culpable de agresión a uno de los esbirros del sumo sacerdote. Y entiendo que fue esta circunstancia la que realmente hizo estallar los nervios de Pedro. No se trataba ya de negar a Jesús, sino, sobre todo, de evitar tan peligrosa acusación. Algunos de los levitas se pusieron en pie, blandiendo sus porras en actitud amenazante, y posiblemente hubieran prendido a Pedro de no haber sido por el torrente de juramentos que empezó a brotar de su boca, aquella obscena y agria retahíla de imprecaciones en la que el descompuesto amigo del Nazareno llegó a incluir a su propia madre y a sus hijos. Frenó los ímpetus de los policías, y cuando finalmente el acorralado Galileo juró por el oro del tesoro del templo, abriendo su manto en forma que todos pudieran comprobar que no ceñía espada. Aquellos serviles personajes terminaron por dejarle en paz. Jurar y poner por testigo al templo era importante, pero hacerlo por el oro de dicho santuario lo era mucho más. Cuando Pedro vio alejarse el fantasma de su arresto, dio media vuelta y muy despacio, procurando no levantar nuevas sospechas, se distanció de la hoguera, arrastrando los pies sin fuerzas y con el ánimo duramente castigado. Fue a sentarse a las escalinatas de mármol de la puerta. Durante unos minutos no me atreví a moverme del fuego.
El desdichado discípulo había enterrado el rostro entre sus pequeñas y callosas manos, acompañando su evidente desesperación con una ininterrumpida y rítmica oscilación frontal de su cuerpo. Eran las 4 de la madrugada. La penúltima y tercera negación pública se había consumado. El silencio seguía dominando a Jerusalén. A lo lejos, muy de tarde en tarde, se escuchaban algunos de los numerosos perros callejeros que yo había visto a mi paso por la ciudad santa. Fueron aquellos casi siempre lastimeros aullidos los que trajeron a mi memoria otro hecho que, precisamente, aún no se había registrado. Pedro había negado a su maestro por 3 veces, y sin embargo, yo no había oído el famoso canto del gallo. Muy bien, amigos, aquí de regreso en el estudio 636. Pues, ¿qué les ha parecido esta información? Esos fueron los acontecimientos reales que pasaron en esas 3 negaciones de Pedro. Obviamente, pues sentía el temor de ser apresado y también ser llevado a juicio junto con el Maestro Jesús de Nazaret. Y ahí, pues, esas negaciones. Y bien, amigos, pues hasta aquí dejamos este video. Los espero en la siguiente emisión. Y ya saben, sigamos siendo felices en nuestra gestión de vida, pero siendo buenas personas. Y sobre todo, pues defendamos nuestra libertad. Recordemos que si siempre hablamos y buscamos la verdad, esa verdad nos llevará al poder de la libertad, que es uno de los poderes que tenemos todos y cada uno de nosotros como seres humanos. Pues bien, amigos, entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta la próxima.